¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Charlas en Desconfianza, en la transmisión número 21. Nos encontramos como cada compartir aquí nuestras opiniones, comentarios. No sé si se hayan aprendido el guión aquí los compañeros del día de hoy, pero tenemos mucho que platicar. Nos encontramos aquí en el antiguo café, en la zona plateada de Pachuca. Y pues como ustedes saben, esta semana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, amigo ahí del doctor Alejandro Vázquez, pues ya dio a conocer algunas partes iniciales de lo que es la megapesquisa por parte de este organismo, porque están investigando por lavado de dinero a un grupo de gobernadores, de exgobernadores, exfuncionarios de primer nivel de la administración de Enrique Peña Nieto, a 9 superdelegados que ustedes saben son los representantes de Andrés Manuel López Obrador en los estados de la República. Bueno, pues ya 9 están siendo investigados y la idea es que los investigan por lavado de dinero. Todavía no se sabe de los montos porque hay que cuidar el debido proceso. Ya se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en contra de Gerardo Ruiz Esparza, el exsecretario de Comunicaciones. La fracción panista en el Congreso y los gobernadores panistas también ya desconocieron a Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Existe un bloqueo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por parte de organizaciones campesinas. Nos va a platicar de ello el maestro Alfredo, y pues siempre hay muchas cosas que comentar en torno a lo que ocurre en nuestro país. Por supuesto, ya cumple 11 días el hackeo a Pemex, que siguen sin arreglar esa situación, y esta noche en Tetepango, todavía hasta hace unos minutos, existía un incendio fuera de control de un ducto de la empresa paraestatal. Así hay muchas cosas que comentar, y pues para ello, ¿quién mejor que quienes me acompañan cada noche de miércoles? El doctor Alejandro Vázquez Guzmán. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Eduardo Abacuc López Acevedo. Buenas noches. Y el maestro Alfredo Carmona Casas. Pues buenas aquí noches. Cedo la palabra. Ya saben que Alfredo le hace así con el codo a quien quiera sigue. que empiece. Sí, se me hace no me gusta hacer. Y pues esperamos sus comentarios, sus opiniones, que nos sigan diciendo ustedes, nuestro público, trazando la línea de cuáles son los temas que desean que platiquemos. Estamos en vivo, como dice Alfredo, nadie es muerto todavía, y buenas noches, bienvenidos. Bueno, adelante. Antes que nada, buenas noches. Un comentario, agradezco a los colegas académicos que tuvimos comentarios favorables allí en el instituto, también algunos comentarios de dudas, pero eso es importante, es mejor que nos critiquen a que no nos vean. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y con respecto a los temas, me comentaban que si podríamos profundizar más. A veces esa situación no se presta por lo limitado del tiempo, por la diversidad de asuntos que tratamos. A mí el primer tema que me llama mucho la atención finalmente es el viejo esquema corporativista que quieren manejar las organizaciones campesinas para presionar al gobierno, y el manejo de una cantidad de recursos que escapa a lo racional. ¿Por qué les comento esto? Porque en teoría estas nuevas visiones del gobierno, las cuestiones del sindicalismo o del corporativismo o el clientelismo político, como lo quieran ver, o inclusive el manejo mediático del proceso electoral a través de los apoyos al campo, pues parece que está quedando como una parte de la historia. Sin embargo, estas organizaciones, como un anacronismo social, siguen presionando, intentando. El primer cuestionamiento que yo tengo es la cantidad de recursos que han manejado no se reflejan en el desarrollo del campo. Al contrario, ha habido un abandono tanto del discurso oficial como de las propias administraciones estatales para tratar de impulsar a algo que no le ve un futuro. Situación muy delicada porque, a pesar de que la mayoría somos urbanos,
aproximadamente el 20% de la población sigue siendo campesina. Y salimos a provincia y la mayoría que vemos es campo y no vemos nada de producción. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Este viejo esquema habría que empezarlo a trabajar no propiamente desde de la Constitución del 17 para acá, sino de Obregón para acá, propiamente. ¿Qué pasaba en esos momentos? Pues los que estaban argumentando las cuestiones de las consecuencias propiamente de la revolución, empezaron a ver que era necesario agrupar a la gente. Y entonces empiezan a generarse esta visión clientelar, la CNC, por supuesto, la CTM posteriormente también va a ser creada, la CNOP también, es decir, la parte fuerte y dura de lo que fue el Partido Nacional Revolucionario primero y después el Revolucionario Institucional posteriormente. Ante esta cuestión del llamado a todos los hijos de la revolución por medio de los que iban a ser los herederos mismos de esta, se empieza a generar una cuestión clientelar en donde se empezó a repartir desde ese momento cierta cantidad de recursos para fortalecer el campo. Después de prácticamente 100 años de esta visión, el campo sigue lamentándose, sigue lamentable, y hoy en las noticias nos hemos dado cuenta de que hay grupos que están pidiendo cerca de 17.500 millones de pesos. Es una cantidad espantosa. Hacíamos un poco de cuentas y pensando a cada campesino de cuánto les va a tocar, y entonces pues acabaríamos con el problema de la pobreza en el campo. Si calculamos un par de millones para cada campesino, pues el campesino va a iniciar una visión también de consumo, la economía tendría que subir, pero eso nunca ha pasado en el reparto de los dineros a cualquier sector. Buenas noches. Perdón. Te agarramos ahora sí fuera de la base. Sí, yo ya estaba como un espectador más aquí, disfrutando. Buenas noches a todos quienes nos hacen el favor de vernos y seguirnos, maestros. Híjole, el tema del campo es tan... O sea, con tantas vertientes. No hay país, o mejor dicho, no hay potencia mundial que no subsidie al campo, que no le invierta al campo. En México se han gastado cantidades exorbitantes de dinero en el campo, pero la pregunta es, ¿eso de qué ha servido? No vemos una tecnificación, no vemos una mejora en la producción, al menos no en los campesinos, de los núcleos ejidales, incluso los pequeños propietarios, pero de repente vemos grandes empresas que sí realizan producción con tecnología de punta, con semillas adecuadas. Genéticamente mejoradas. Incluso eso. Y me parece que sí hay un momento de la historia en la que esto empeoró, que fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. No se cuidó al productor, al campesino, y bueno, eso aunado a prácticas como el coyotaje, que les pagan nada por cada tonelada de lo que produzcan, que de hecho sale más caro producirlo que venderlo, para que a su vez llegue al consumidor final a un precio muchas veces inasequible. O sea, si vemos la oferta que puede haber de verduras, de frutas, el mexicano cada vez deja de consumirlas, una gran parte por los precios. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde está esa que nos tiene en esta situación? A ver, poniendo en contexto un poco a la gente, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está por discutirse el presupuesto de egresos de la Federación, que ya debería estar aprobado, pero los diputados se fueron de puente y lo van a discutir hasta diciembre, como siempre. Hasta la próxima semana. Dejaron botado el trabajo bajo el pretexto de que está el bloqueo en los accesos de la Cámara, a pesar de que ya habían creado un túnel para entrar por la estación del metro, y están plantadas ahí las organizaciones campesinas. Quieren más recursos, nos dice Alfredo, piden 17 mil millones de pesos.
Y Habacuc nos recuerda, el corporativismo entre los campesinos surge a partir de la creación de la Confederación Nacional Campesina del PRI, la Liga de Comunidades Agrarias, pero pasan los años y se empieza a pervertir la situación. Se enriquecen los líderes, se empobrecen los campesinos, más todavía. Pero se producía. Se baja la producción y se aumentan los recursos al campo. O sea, Esa es la incongruencia. cada vez va más dinero para allá. para el campo, pero que no se ve en la cosecha, no se ve en la siembra, no mejora el producto, No bajan los precios. no bajan los precios. Suponiendo en una producción. Incluso si vemos la balanza comercial de los productos agrícolas, cada vez importamos mayor cantidad de estos, No somos autosuficientes alimentariamente. lo cual nos coloca en una vulnerabilidad de soberanía alimentaria. O sea, dependes de que otros más quieran te vender. quieran vender. No, pues no existe la soberanía. Pero a ver, yo aquí, bueno, estamos ya viendo todo el proceso de comercialización o desventaja económica. Pero realmente el problema yo lo veo en que estas organizaciones se escudan con un argumento campesino, que ellos son los menos campesinos que tenemos. Ese es por un lado. Creo que el momento en que se pervierte dramáticamente este proceso es cuando lo empiezan a manejar con el clientelismo político. Ahí es cuando se rompe todo. Ahora, me parece que el dato importante, que todos los que nos hacen favor de escucharnos, sabemos que Cárdenas fue el artífice de todo eso. Nuestro líder agrario fue el que hizo que él dijo claramente en una declaración, decía, pues que no puede haber muchas organizaciones campesinas, nada más tiene que haber una y se va a llamar CNC, y se acabó. Casualmente está vinculada al Partido Revolucionario, o en ese momento no era. Y eso, de verdad, condiciona terriblemente la participación del campesino. La otra, hay una diferencia enorme entre el campesino del norte y el campesino del sur. Pero en todo. Abismal. Tal vez el argumento más simple es la tenencia de la tierra. Mientras que acá todavía tenemos micro propietarios, ya empezamos a tener la gran extensión que pueden producir y competir en un mercado. E incluso la calidad de la tierra, porque aunque tal vez muchos no sabíamos o no estamos centrados, sí hay tierra de primera, de segunda y de tercera, Por supuesto. para efecto de cultivo. Bueno, hay tierras de riego, hay tierras de temporal, Pero aún así las Dependiendo de los propiedades mismos mismas. suelos, por supuesto. Exacto. y hay aparte la tierra rancheros políticos que tienen... Hay de riego y hay de temporal. La mayoría de nuestros campesinos es de temporal. Es decir, están expensas del clima. Entonces, hay una disparidad en el diseño de la política Y pública. los rancheros políticos Pues ahí viene es la parte importante. ¿Lancheros o rancheros? Creo que tienen tecnología, tienen maquinaria, tienen fertilizantes, Tienen les dan trocas sus, muy les dan sus bonitas, muy borreguitos, grandes. tienen OMC. presupuesto, tienen... ¿O por qué no lo manejamos el cacique? Finalmente es el intermediario entre el proceso de distribución del dinero y la orientación del recurso. Yo tengo el dato a mí, investigué un poquito y tenemos que, en este caso, la organización El Campo es de Todos está pidiendo 17.600 millones de pesos y revisando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene un gasto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que será para el siguiente ejercicio de 46.253 millones. O sea, quieren una tercera Quieren parte. una tercera parte del recurso para no sé qué. Y ni siquiera trabajan. Entonces, ahí sería como suele ocurrir del otro asunto, la opacidad en el manejo de la información. Pero para que se den una idea, el público de cuántos son 47 mil millones para una secretaría, resulta que, por ejemplo, el estado de Hidalgo, que tiene el 1% del territorio nacional, está proponiendo un presupuesto para la entidad de 50 mil millones para el próximo año. Entonces, a la Secretaría de Agricultura se está destinando menos que el Estado, que para tiene una el cobertura. 1%. No, y aparte, si a eso le agrega el 1%, nosotros tenemos de
aproximadamente 2.800.000. Es decir, tenemos como el 2.4 de población. Y cuando ve una la cantidad que le están distribuyendo, pues ahí surgen las dudas de cómo se orienta el gasto público. Sí, o cómo se reparte, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Ahora en esta tendencia de la idea de la transparencia, finalmente, afortunadamente, la sociedad empieza a cuestionarse, más que de cuánto se distribuye, a dónde queda. La aplicación Y la del recurso finalidad, público. exacto. Sí, porque ahí es donde se perdía todo. En estas organizaciones campesinas les han dado una cantidad de recursos tan impresionantes que llegan menos al campesino. Tienen gasolineras, Tienen todo. tienen lo que me digas. Los Guachicoleos. los delegados de Zagarpa en ese tiempo, finalmente después de intervenir y dar apoyos, lo pongo entre comillas, terminaban siendo en los estados, ya sea diputados o senadores, es decir, llegaban a tener tanto poder que quién les decía algo. Entonces maneja una cantidad de recursos que escapa a lo racional Impresionante. y lo más grave de todo esto es que no existe una política pública que sea clara para garantizar un precio de garantía, para que los campesinos puedan tener certeza, ya no jurídica, económica, de que si su cosecha se da, van a tener beneficios. Y la otra, dentro de las nuevas estrategias les quieren quitar el seguro que les garantizaba si había pérdida de cosecha. Entonces se encuentra en un estado de indefensión. Y no se supone que una de las estrategias del gobierno, nuestro gobierno de la transformación, era precisamente ellos. Pero me parece que sí hay un avance para lograr aterrizar, en este caso, por ejemplo, lo del precio de garantía. Lo que tiene que hacer ahí el gobierno, pues es limpiar el frijol, o sea, quitar la cosecha buena de la mala, limpiar de toda la cadena de intermediarios. Si tú compras un melón en una tienda de estas, La Horrera o lo que sea, ¿cuántos intermediarios Para que hay llegue previo? el melón a tu mano. O sea, no menos de 3 o 4. Y creo Hasta que- en una central de abastos. Sí, no, y aparte yo siempre me he preguntado, ¿quién es el que pone los precios en la central de abajo? Pues son los 3 bodegueros que controlan todo. Entonces, eso de que, en eso de la ingenuidad esa de la mano invisible, por amor de Dios, se llama Don Tenchito y Don Carlitos y acabó. Te estaba viendo Adam Smith. Te estaba viendo Milton ahora. Te va a regañar. Redman. ¿Ustedes conocen algún líder campesino o el público? Escríbanos si conocen algún líder campesino que se haya enriquecido con dinero que no sea de Bien habido. bien habido, alguien que sea de la CNC, de la Antorcha Campesina, de la UPIC, de la Confederación Nacional de Organizaciones Agrarias, de cualquiera que ustedes conozcan, algún cacique que se haya beneficiado con programas de carácter social. Lo vamos a Cuéntenos, cuéntenos nombres o estados, ciudades. Digo, Hidalgo ha sido una entidad de muchos cacicazgos en Huichapan, en Tehuacán, en Izmiquilpan, En los llanos. en los llanos de Apan. No, digo, don Ricardo ya se murió. Pero aunque mueran los caciques, siguen los poderosos controlando el dinero, ¿no? Si conocen a alguien, escríbanos, por favor. Ahorita vamos a leer aquí el Sí, nombre tenemos de aquellos curiosidad que se por hayan saber. enriquecido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Un chantaje de estas organizaciones? Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿Quién tiene? ¿El presidente? Pues el No Estilo quieren Villafloja. perder la mina de oro que les ha costado ese tipo de bolsas clientelares. Sobre todo en los procesos electorales. Vamos a ver el asunto. Ahí está. La clave está en el proceso electoral. Finalmente se incrementa el gasto público en esos sectores de población que están descobijados cuando viene un proceso electoral. Ahora, el presidente tiene buenos motivos para no ceder. Ya sé que va a decir, es que es el legislativo, pero bueno, digamos Pero eso es pecar de ingenuo, ¿no? los legisladores afines al gobierno, los legisladores oficialistas. Eso sí. Pero tiene un buen motivo para no ceder al chantaje, que no tiene mucho margen para disponer del puesto. Nos dice ahí Lesain. Dice, Fidel, el viejito que se iba de lado y se quedaba dormido. Herrera? Él era líder obrero, aunque nunca Nunca trabajó. trabajó. Era de los Sí. 5 lobitos. En alguna ocasión le hizo al lechero, pero no al obrero. Como la Güera Rodríguez Alcaine, que
fue que es electricista, pero no era líder campesino, no. Acuérdenos, por favor, líderes campesinos, así como don Javier Rojo Gómez, por ejemplo. El conocido, sí. Por ejemplo, ¿no? Te decía, o sea, sí tiene un buen motivo, porque realmente ¿cuánto puede operar del presupuesto? ¿El 12, 15%? Entonces, lo que ya no le dé a organizaciones como estas, pues va a ser presupuesto que directamente el Ejecutivo va... Pero ¿por qué no lo planteamos mejor de otra Pero lo forma? va a pagar clientelarmente, Sí. como está haciendo lo de las becas, como está haciendo Sí, Pero al menos los salpica más. 65 no, más. eso sí es cierto. Ahora, ¿Por qué la inflación de alguna forma se ha contenido? Pues en parte ha sido ahorita por los programas, No, por los programas Y sociales. si nos vamos al campo, uno no se explica de qué viven. Hay espacios, por ejemplo, en ciertas comunidades en donde no hay nada. nada, exactamente. La gente está acostumbrada, Ni esperanza está hay. acostumbrada a recibir el apoyo gubernamental cada mes y con eso sobreviven. Es decir, hemos aniquilado el concepto de ciudadano y se convierten en clientelares pero automáticos. Hay que pensar que el PRI, durante mucho tiempo, toda la elección la ganaba en el ámbito rural. El voto verde. Exactamente. ¿Qué implica eso? Pues se está peleando también el voto desde ahora. Porque si la cuarta transformación en billetes, monedas, este sector, Que es lo que ha estado que es haciendo. lo que está sucediendo. O si empieza a ¿hacia perder dónde presencia, presencia de la aceptación social que tiene ahorita. Claro, claro. Cuando empieza a perder eso, pues vamos a recurrir al viejo esquema. Ahora, realmente yo veo a la bancada priista que no está llevando, no es contracorriente. Están llegando a acuerdos con los morenistas, porque se fijan en la Cámara, no levantan la mano, pero para nada. No, porque les conviene también de alguna supuesto. manera que les vaya a llegar una gota de agua. O como yo al digo, molino. son buenos operadores políticos. Claro, por supuesto. ¿Ese qué eufemismo es, maestro? Ahí está el voto de 2021 muy bien manifestado. ¿Qué va a suceder? Alguien tiene que controlar, como siempre se ha controlado el sector campesino. La pregunta es, ¿los antorchos en este caso cederán o seguirán empujando precisamente para que solamente ellos se lleven una buena tajada del pastel? Si eso lo hace Andrés, va a perder las elecciones del 2021, porque los antorchos no van a votar por la 4T, van a votar por sus organizaciones y la cuestión clientelar que tienen con otros partidos. Los antorchos, como la UNTA y La como la UNTA, UPIC y todos esos, van a ir a donde sople el viento más fuerte, el viento que hacen así Sí, los y ahí pacos está de el billete. juego, exactamente. O sea, no- También están al mejor postor. También puede ser al mejor postor. otro escenario que también está dentro de todo esto, si efectivamente todo lo que dicen. Pero ¿qué pasa si de pronto las acciones de don Andrés... Porque si ustedes analizan el mapa electoral aquí de Hidalgo, vamos a observar que el voto que logra capturar es el que le quitó al PRI, el voto pobre. Así es. Entonces ahí nos encontramos con una modificación significativa en cuanto al comportamiento electoral, porque los votos que habían estimado ellos que iban a obtener como voto duro, se les diluyó de entre las manos. Nos dice el periodista Antonio Ortigosa Vázquez, que ejerce el periodismo aquí en el estado de Hidalgo, dice: aún recuerdo que el señor del jitomate de la central de abastos de Iztapalapa, el rey del jitomate, por supuesto, era o es un millonario gracias a los productos del campo. Solo tenía tierra en las uñas. Don Juan No Sánchez necesitaba dice que más. Antorcha Campesina es una cueva de bandidos. Díganos aquí de todo aquel que conozca que se ha enriquecido a costa del campo, platíquenos, por favor. Antorcha Campesina Baco. ¿Qué es Antorcha Campesina? Por supuesto es una institución que brinca como una cuestión electoral. No podemos hablar de que la mayor parte de ellos puedan ser verdaderamente beneficiados con los recursos económicos. Se ha visto en una gran cantidad de medios que el dueño de Antorcha Campesina es un sujeto que tiene todo menos ser campesino, una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de propiedades gasolineras, etcétera. Y vamos, pensemos que esta organización está diversificando su economía. Entonces no debería de llamarse Antorcha Campesina,
¿Qué implica esto? Que el dinero le estaba cayendo para llevar, como siempre hemos sabido, en un acarreo, tu credencial del INE, votas por mí, te doy una moneda, 500 pesos, 1000 pesos, lo que fuera, y entonces tenían un voto seguro en ese sector llamado campesino. Yo no dudo que la 4T, en el robo de base que se hizo en esta elección, en el sentido de que ahora el sector campesino también votó por la 4T, habría que pensar, los antorchos no votaron por ellos, pero el campesino, el que está en el surco, el que está con los bueyes, el que está con la yunta, generalmente sí fue a votar y cambió de colores, de un tricolor a un color morado. Nos recuerdan de Humberto Serrano Pérez, fue dirigente del Consejo Agrario Mexicano, la CAM, y acumuló millones con el disfraz de campesino. No, pues así muchos. Ahorita hay un senador de Morena que participa en los bloqueos a la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Un legislador bloqueando el Congreso. El fuego amigo se llama, ¿no? Sin vergüenzas. No, inconsistencia neuronal. Hubo una reunión se llaman. de los diputados de Morena con el presidente en Palacio Nacional hace como 2 semanas y el presidente sí fue muy enfático en eso, decir, a ver, van quitando las cuestiones personales porque la idea aquí va por otro lado. Eso fue al menos en ese discurso donde dicen que aparte terminó la reunión y el presidente salió de inmediato y no peló a nadie más, se le veía molesto. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque si las cosas van a ir en serio como se espera que tengan que ser, no hablamos de represalias o revanchismo, pero sí tiene que haber consecuencias de estos actos. Es decir, si alguien va a estar jalando agua para su molino, es porque tiene un molino y tiene que obtener o que sacar de Pero ahí. ese es el mismo problema que tiene la izquierda en México, que son tribus, no hay un liderazgo definido, no hay una línea que permita establecer una orientación de los objetivos que persigue la organización. Porque cada quien, como usted lo dice, como bien lo señala, cada quien lleva agua a su molino y eso divide. No hay necesidad de tener enemigos, solitos se agreden. Pero estamos de acuerdo en que urge reformar esa situación, ¿no? O sea, Puesto. alguien les tenía que poner un alto en algún momento a los líderes, a todos, y ahora hay que ver cómo se encausan todos esos recursos que iban a través de las organizaciones y sobre todo los proyectos y las bolsas que ellos bajaban de manera directa, algunos con moches, algunos... Hay un programa que se llama Desarrollo de Todos, que humildemente estaba pidiendo 2.850 millones, otro que se llama El Campo, 2.250 millones, otro de Fomento a la Agricultura y a la Ganadería, 2.500 millones. Y dijera la diva de la banda, ¿a cambio de qué? O sea... Y Se incluso la invierte en pesca eso, pero 650. Es que o sea, a lo que voy es, maneja unas cantidades esto va a impactar que en el rebasan PIB, lo ¿en tolerable. qué? La producción, ¿en qué? O realmente que pueda uno observar la aplicación del recurso como un resultado, aunque el resultado sea magro, pero que el resultado, no vemos nada. No hablemos de tractores, no, ni fertilizantes. No, pues, Aquí nos definen a los líderes de Antorcha Campesina y yo creo que de esa y de muchas organizaciones, defensores de paupérrimos, vida de magnates. Digo, nada más hay que ver las camionetas que traen porque tienen que ir a las comunidades y tienen que atravesar cerros y Una veredas para llegar hasta 4x4 donde es están los- ideal. Una para ellos, GMC. y- pero también es un permanente Más de $1 millón de pesos cuesta. Cuando convocan, es el brazo represor de un clima político. Quieren subir a un escenario político ciertos asuntos, recurren a ellos, muestran el músculo y entonces empiezan a negociar. Ahora, es el momento de... ¿Qué hace el presidente? ¿Va a aplicar la estrategia que hizo en enero con el Huachicol, por ejemplo? Ya se tardó. ¿Vámonos? ¿Cómo ocurre? ¿O va a ceder? Perdóname, tiene la inteligencia, digamos, el área de inteligencia financiera. Como nosotros decimos, a los maestros nos pueden acusar de empobrecimiento explicable, a los otros de enriquecimiento explicable, el origen. Y no hay forma de poder justificar una fortuna con un sueldo como Romero de Champs, que creo que ganaba 30 mil pesos al mes. O sea, va a tener que entrar otra vez Santiago Nieto A salvar el día.
Estamos manejando la misma técnica cuando detuvieron al Capone, ya que no les pueden Por evasión. por evasión. Y eso va a permitir, pero también le da mucho poder a la Secretaría de Hacienda. Es que ese es mi punto, o sea, complicado. ya toda la querella, cualquier problema va a estar en manos de ella. Aunque sí hay un detonante bien interesante que siempre se ha hecho. Por ejemplo, con el crimen organizado se habían implementado cualquier cantidad de estrategias fallidas o no, pero la parte económica no se había tocado, porque también implícitamente había que tocar al propio sistema financiero. O inclusive, Que ahorita ese ha sido el cascabel al tigre. ¿Cómo han podido ir sorteando Santiago Nieto y su equipo sin todavía chocar frontalmente con el sistema financiero? yo creo que ha sido muy selectivo. La verdad es que ha sido muy selectivo. Es cierto, es un número importante de empresarios, pero ha sido selectivo. Por ejemplo, a mi padrino Slim, ¿cuándo le van a tocar? Pero si hasta medalla le pusieron así Sí, unos el días, reconocimiento como ingeniero, como creo. ingeniero. Es el director de Carlos Sancharli, ¿no? Sí. Te doy una papita. Pasan unas papitas. Permítame, por favor. Pero creo que Joel nos quería tienen- decir algo. Nos tienen muy Olvidado. Está chateando el maestro. Mencionaban ahorita de Santiago Nieto Castillo. Bueno, pues el día de ayer, respetando el debido proceso, sin dar nombres, dijo, los superdelegados que son investigados, representantes de Andrés Manuel López Obrador, para más señas, los titulares en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. 9 superdelegados, y no hay que olvidar que hay, bueno, él mismo reconoció que hay indagatorias especiales en 2 casos, uno de ellos es el de Jalisco. ¿A quién más investiga la unidad de inteligencia financiera? A gobernadores, pero no dijo cuáles, exgobernadores, exfuncionarios de primer nivel del gabinete de Enrique Peña Nieto, todos ellos por lavado de dinero sin dar a conocer los montos, pero digo, para que un gobernador se meta en un rollo de esos, estamos hablando de de 3,000 millones para arriba. 3,000 millones para arriba, ¿no? Y eso por lo menos. Volver a ser El estándar Moreira. Si nosotros tenemos un presupuesto Y de también- 50,000. Reconoció que se investiga a Gerardo Ruiz Esparza, Ese- el secretario de Comunicaciones y Transportes. Ese va a ser un tema muy interesante porque parecía que ya lo estaba librando, Sí, pero parecía. desde que se supo que Rosario Robles habitaba en un departamento de Gerardo Ruiz, como que voltearon los reflectores hacia él. Y pues no hay que olvidar que con él trabajaban muchos delegados de aquí del estado de Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, en Guanajuato, aquí en Hidalgo, Gerardo Salomón, y también dijo que ya hay una denuncia en la Fiscalía General de la República por el caso OHL, que tiene que ver con No, la Secretaría. el caso de AOHL, que ahora tiene otra razón social, es increíble porque aparte traen investigaciones desde España Sí. por casos de corrupción. El caso parecido a Odebrecht. No es que se inicie en México las investigaciones. Ahora, OHL creció en el Estado de México precisamente cuando Gracias a Peña tu amigo Bebé Peña era Nieto. gobernador y Ruiz Esparza estaba ahí. Estaba con él. ellos. A mí algo que me llama la atención del señalamiento de Ruiz Esparza es que es el primer político o el primer funcionario del sexenio anterior que sí podemos advertir ya una cercanía con Luis Videgaray. O sea, hasta ahorita los personajes señalados, incluso ¿Y Chayito? procesados, no, él No, era Chayo de tenía otro eso. grupo, no era del de Luis Videgaray. Pero compartieron responsabilidad Pero aún así, digo, si hacemos el análisis de los dos grupos que se crearon en el sexenio de Peña Nieto dentro de las secretarías, pues estaba el grupo encabezado por el secretario de Gobernación y por el secretario de Hacienda. Pero El Chayito, grupo Hidalgo y Chayito grupo no pudo meter, Atlacomulco. cuando ustedes analizan la estructura de Ceresol, cuando ella toma el cargo, ella no mete a su gente. Puros operadores políticos entraron ahí en Ceresol para hacer los programas sociales, porque necesitaban posicionar, sí, de Luis de Bell, porque necesitaban posicionar la imagen del próximo candidato. Exacto. Entonces, esto es más, el mismo Emilio Lozoya, que por cuestiones ya familiares y demás, está más cercana a la vertiente salinista
no era del equipo real de Luis Videgaray. Eso a mí sí me llama la atención, porque entonces la artillería ya va apuntando para otro lado. Pero no se les hace como una crónica de una muerte anunciada con nuestro secretario de Comunicaciones. Pues lo hemos dicho desde la primera ocasión. Había estado en situaciones más que polémicas, eran muy La noticia era que no saliera antes. Sí, y había tal evidencia que no se podía hacer otra cosa más que aceptar. Enrique y toda su gente, el presidente lo protegió. En este momento yo creo que es el eslabón más visible y vulnerable de este proceso y le va a permitir llegar a otros espacios que antes no tenía. Y también ir cercando a otros personajes de sección anterior. De buen nivel. Sí, o sea, vemos la estrategia va siendo esa, abriendo los flancos. En otras emisiones lo comentamos, hay demasiados flancos todavía que se va cerrando. ¿Hacia dónde? Apunta a Peña, pero no, Sí, no pero llega no a Peña. No creo que llegue. Estoy de acuerdo que no. Sí, yo creo que sí. Pero si entre las patas ya alguien se va, pues, ¿por qué no? También veo que están protegiendo a Videgaray. Y mucho. Tan siquiera en dónde está. Por las historias que tiene que contar. Es decir, la operación financiera de muchas situaciones. Él formaba parte de Pemex en la Junta. Él tomaba la decisión, era consejero directo. Bueno, es lo que el abogado de Lozoya está argumentando. Esgrimiendo, sí, él no se mandó solo. Entonces él formaba parte, digamos, vital de ese proceso. Entonces, uno de los primeros involucrados es él. Lo que pasa es que Hacienda tiene un peso específico en todo, por una sencilla razón, pues es la que reparte el recurso. Sí, por supuesto. Entonces, la actividad del Estado que me digas va a estar presente. Le transfieren recursos a las entidades federativas y estos a su vez a los demás. A los organismos públicos autónomos constitucionales, mediante el mecanismo de recursos federales participables, maneja básicamente dos ramos que son los importantes, el 28 y el 33. Representa más o menos entre el 30 y el 40% del PEF, del presupuesto de deudas. Si tenemos un presupuesto de 5 billones de millones de pesos, pues se van de golpe 2 billones de pesos. Nos vuelve a decir el periodista Antonio Ortigosa, que es director de la revista Expediente Ultra, que pues Ruiz Esparza está en la mira y que hay 3 intocables, que al tiempo, ¿a quién se referirá? Pues que nos lo diga. Pues sí, que nos diga Toño, ¿no? Yo sospecho que se refiere a una senadora del PRI del estado de Hidalgo, lo del caso de Brecht, ¿no? Nubia. a su jefe, pero para no estar dando palos de ciego, ojalá y Toño Ortigosa Nos encuentra en diga la redacción de Expediente Ultra cuál es su nos diga quiniela de a quién se refiere, Sí. o haga su Puede quiniela, ser quiniela para dentro de 8 días, ¿no? una quiniela, sí, ¿No? Porque sería prácticamente la última emisión de La penúltima, nos vamos a morir. ¿Cuándo nos vamos? Bueno, sí, la el penúltima. 4 de diciembre es nuestra última transmisión De la primera de temporada. la primera Sí. temporada, así es que no se emocionen y Lamentablemente, A ver qué si sale. quieren, nos pueden seguir viendo. No, tiene que seguir. O sea, el voto que obtuvo Andrés Manuel estuvo sustentado en su mayoría por la gente y una consecuencia a los abusos que se dieron en al menos 3 sexenios anteriores. El lema era no robar, no mentir No traicionar. y no traicionar. Eso es precisamente así está lo que está pasando. Entonces ha habido congruencia en lo que propuso. Entonces yo creo que se va a llevar un poco medio raro, pero me ha faltado ese liderazgo en muchos aspectos, sobre todo en el Congreso, en donde las cosas se han salido de control. Y es de fuego amigo, que es lo peor. Y más en la Cámara de Diputados, ¿no? Muchos esperábamos un papel de Porfirio Muñoz Ledo un poco más activo y parece ser que fue el propio Porfirio el que dijo, Pues no nos mandó Sí. muchas líneas. Pero esa sí es histórica la frase, sí. Para un gran hombre, una gran frase. Eso fue genial. dice Toño que él no le entra, dice que le pongan los nombres de ustedes, yo ya puse uno, sospecho que se refiere a Nubia Mayorga, a ver si nos dicen los otros dos.
Entonces, ¿para qué dice? Entonces, ¿para qué dice? A ver, exactamente. Mire, no me acuerdo cuando Nubia sale de gobierno, estaba en el área del manejo de los recursos, inmediatamente se la llevan a la comisión de Hacienda, el manejo de presupuesto. Sí. Ella era la diputada que presidía Pero la sí, comisión, por ella cierto. agarró tanta fuerza, pero no sé si La recuerdan. comisión de presupuesto. Sí, Sale, no sale es de ahí, cualquier ya ven que cosa. después fue algo de indígenas, la pusieron, Ajá. pero una declaración de don Enrique Peña, nuestro gobernador, pues dice, a Hidalgo le hace falta ya una gobernadora. Y empezó la caballada. Nada más que aquí tenemos otra mentalidad y no caminó. No. Pero sin embargo, puso el lado que estaba protegida. Bueno, pero ha habido candidatas, ¿no? O sea, quien tenía otra mentalidad era el partido que decidió postular a... Pero no, a alguien más. no se le hace también que faltó esa... Mire, si el asunto es simple, el presidente impondría. Es que nos pasa lo mismo, por ejemplo, la elección donde había el pleito de Roberto Madrazo con el Baester, que es cuando Miguel Osorio llega a ser ¿Se gobernador. acuerdan? Dale un madrazo al dedazo. Entonces, Era la frase. Era lo mismo, había dos personajes que se estaban enfilando. Y si se acuerdan, en un evento, en un espacio noticioso, está Elba y está Madrazo, y ella le dice, ¿de mi cuenta corre? Que no llegas. Y claro, el sistema se lo cobró después doble, ¿no? Pero le recompensó. Pero sí, sí es cierto, también es cierto. Dios da, Dios Sí. quita. ¿Se acuerdan de lo que decía Alfredo, de que el presidente dijo, en Hidalgo ya hace falta una gobernadora? ¿Quién fue la que lo capitalizó a su favor? Doña Xochitl. Ella levantó la mano. Ya ven que cuando le conviene se acuerda que es de Hidalgo, Sí, y cuando no... Es de la Miguel Hidalgo, ¿no? Sí. Es de la Polanco. ¿De Lo qué que pasa es que ciudad usted es no Hidalgo? entendió que es camaleónica, esa se mueve de acuerdo. Sí, como muchos, ¿no? No, pero en ese ambiente todos. El cantante. Es tu amigo, ¿no? El que perdió El la... cantante. Perdió el juicio, ¿no? Pues sí mira, pagó, no, no pagó, no, no no pagó. precisamente amigos, pero sí siempre tuvimos una buena relación. Hace tiempo que no lo veo. Nos quedó a deber una serenata a varios amigos. Pues debe 20 millones de pesos. ¿cómo Pero no? le debe 20 millones también. Aquí en Hidalgo habría que ver cómo va ese... Podemos invitarlo a que venga el chef. Hicieron un convenio. No va a venir. Que se eche un palomazo Nos aquí. quedó a deber hasta el nuevo disco que iba a sacar después de la campaña. Lo utilizo como ejemplo en la clase de daño moral. No le hace mucha gracia a algunas personas, pero... Sí, luego me los avienta. Ah, Para ya, que yo con les razón. explique. Sí, ya, algo es sabido de eso. Ok. El presupuesto. Decíamos, está atorado, los diputados están de descanso. Oye, el presupuesto está secuestrado y piden rescate por él. Sí, sí. Yo creo que ahorita están en un jalón de cobija para verdaderamente ver cómo se va. Esa es la primera designación propiamente de presupuesto que le compete a esta administración. Entonces yo creo que es jaloneo, ¿no? Creo yo que están tratando, bueno, no trataron, ya hicieron sus manejo de las partidas presupuestarias de acuerdo a la orientación de la nueva acción pública, y eso genera nuevos espacios de poder, y los que se sienten desplazados, por ejemplo, estos grupos campesinos, se ven afectados directamente y es cuando empiezan a mover. Esperemos de ver cómo están, en dónde va a haber mayor cantidad de recortes. Y en un caso hipotético al extremo, ustedes a ver si lo saben, ¿qué pasa si la Cámara en particular de Diputados no aprueba el presupuesto? Se ejerce el mismo Lo mismo presupuesto, delante. por ley se ejerce el mismo presupuesto, pero indexado. Es decir, si yo tenía 100 pesos y tengo una inflación del 5%, me dan 105% para que no sea deficitario. Por eso el presidente ni se No, despeina. pues por eso. Ninguno. Ningún Ahí está la presidente partida se- del Sí, ajedrez. ahí está. Es decir, si en este momento la oposición, que lo cuestiono así como oposición, porque más bien es un acomodo, no, quisiera impugnar, bueno, pues déjenlo pasar y así como está y se acabó. ¿Qué le Oigan, preocupa? Heinz nos recuerda nada más que no se nos pase, que le descongelan sus cuentas al Baster.
2.100 millones de pesos. Bien habidos. Y las propiedades de San Diego ya, así que... Esas ya estaban. ¿Qué más dadas. quiere? ¿Cómo Ahí ven? enfrente de los barcos están Hasta estrenó novio. El que era su abogado. El que era su abogado. Esos abogados son, pero si Pues no que estaba grave. pues está sacando juventud de su pasado. Como ven, Bueno, pues- el gobierno del no mentir, no robar, no traicionar. Todos los beneficios para doña Elba Ester. Y el fiscal Pero, del sexenio bueno, anterior. También hay que tomar en consideración que fue muy, muy mal armado el asunto en contra de Elba. Tan mal armado que se vio completamente cínico y descarado que no iban por ella, que era un control, un freno. Tan siquiera acreditar la legitimidad del representante sindical para iniciar Así es, todo. para Desde ahí ya. Pero eso lo llaman criticado. Es decir, ustedes Y no fue las 4. me dicen estos, digamos, vicios de procedimiento. Yo ya no lo veo de dicho, es un anacronismo de procedimiento. Es recurrente y ocurrente. Pero es la ley Sí, que por hacían los supuesto, con el congresos en ese entonces. Sí, porque cuando hablan de tecnicismo, la gente que nos ve, la verdad es que no entendemos. Pero dice uno, lo volvieron a dejar libre con toda la evidencia. ¿Por qué? Porque la indebida integración del expediente y todo eso, y dice uno, Dios mío, pues a un tipo que lo agarran robándose una caguama, lo meten 3 años a la cárcel. Y ellos que... Hay una situación muy rara. Por eso cuando detuvieron a Duarte, cuando lo entrevista Loré de Mola, él niega todo eso. Y yo pensaba, un tipo que ya tiene tanto dinero no va a tener una asesoría jurídica de primera que le permite construir todo lo que quiera. Sino de primera para andar Sí, pues aceitando es que el engranaje. Así es. Para que Porque camine tampoco el- son abogados tan buenos. no, pero, por ejemplo, yo lo que veo es, de verdad, pecamos de ingenuo, es que ya lo detuvieron. Sí, pero tuvo todo 1 año, 2 años para preparar todo este asunto y evadir lo que le tengan que evadir. Nos Lo van a dice agarrar por nada. Mario Hernández, que no estaba grave, que nada más vio que la descongelaron sus cuentas y volvió a revivir. Pues claro, cualquiera, ¿no? Pues sí, con esa lana. Ojalá que quien nos escribe nos ponga de dónde nos ven. Algunos lo hacen, Europa. Verónica Monroy está en Tula, Paula Escalante en Tulancingo, Rodrigo Dávila manda un saludo de esos tipos, Alex Lora para Ya que prendamos la grabadora. Peque, Que la vida te lo compense. Marco Villeda en Tulancingo, que digan Izmiquilpan, y ya se me perdieron algunos, a ver ahorita sí. Es que sí escriben, qué bueno que... Y también entre ustedes interactúan, lo hemos notado, y qué bueno que lo hacen, porque intentamos crear un foro en el que todos podamos participar. Si fuésemos griegos diríamos, intentamos hacer una hora. El ágora. Abajo. ¿Sobre qué? Don Abacu. Yo quiero hacer Publicidad. apología. El señor presidente de la República sacó su nuevo libro, ¿no? Como somos parte, bueno, soy parte de la 4T, yo traigo aquí para el próximo 4 de diciembre la posibilidad de que haya 10 libros. No 9, Aquí, no 8, no 9 10. ni 8, 10. 10 para ofrecer precisamente que nos gentilmente nos dé con quienes interactuamos. Ese estoicismo. Ese estoicismo. Y Nada más pues, que no nos habrá gusta que, el dolor. Que no lo muevas tanto para que te vea bien. habrá que definir ¿Cuál es el título, maestro? la perspectiva interdisciplinaria de la delincuencia. La teoría del abrazo y no balazo. Abrazos y no balazos. De aquí Andrés Manuel se inspiró para su política con la Fiscalía General de la República. ¿Y si lo habrá escrito Andrés Manuel? No, eso lo escribí yo, maestro. Este lo escribió Abacuc. Habacuc. Pero y el de Andrés Manuel, yo pensé que ibas a presentar el de Andrés Manuel. No, eso no es de referencia, nada más. Sí, no. ¿A poco crees que nada más él puede hacerlo en sus pláticas?
También aquí en Charlos en Desconfianza lo hacemos. No, pero por ya el otro para que le vea nuestro Oigan, público. y ahorita bueno, yo no sé si realmente haya escrito el presidente, yo lo dudo. Yo porque también. Yo también, por supuesto. no creo que sepa escribir, no creo que tenga Así de tiempo. Debo decirte, ahora sí te la volaste. Andrés sabe Escribir, leer y escribir. técnicamente Puede escribir. silabear inclusive. no creo que tenga tiempo. Y eso me recuerda, fíjense que esta semana el periodista Emanuel Ahmed Sí. publicó en su portal de Ahmed Noticias, dice, por si no la han leído, aquí les pongo la columna de Nubia Mayorga, que habla de Latinoamérica, y que, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, no se le entiende nada ¿A Nubia o a Met? a Nubia. Y además dice que Chile basó su economía en el petróleo. De Venezuela, ¿no? Hace 3 semanas hablábamos aquí que El cobre es lo El que... cobre era lo que lo... que no tienen pero una gota de petróleo, entonces o no sabe ¿Qué o asesor quien le hace habrá su escrito columna. esa columna? Híjole, yo sospecho de quién. Saludos No, es de calidad. Yo sí Tú sospechas de alguien, pero yo creo que esa persona no fue. ojalá que cierto, sí fue. Monroy nos ve en Tula, Abacuc López, otro Abacuc López nos ve en Texcoco, Carlos Mi ST se primogénito. apunta para el libro, pero ni siquiera nos dice desde dónde nos ve, O sea, ni vienen por ellos. No, ni vienen por ellos. Vean, ahí se quedó la taza de Alejandro Guadarrama, que se la ganó y no vino por ella. no les interesa, maestro. Ya hasta le pusimos su nombre. A ver, No, por pues favor, hay que producción. borrárselo. Por para eso ya que- no la podemos rifar de Pues nuevo, no, ya ya no. trae el nombre. Producción. Aquí va a pasar nuestra edecana. Verónica López nos ve en León, Guanajuato, muchas Sí, gracias. también. Verónica, vean, Alejandro Guadarrama dice aquí, Chocollito, el más humilde de todos tus amigos y no vino por ella. No Nelly quiere. Ubaldo en Mineral de la Reforma, muchas gracias por vernos. ¿Qué tal, El presidente podrá bajar 10 puntos en su popularidad, pero nosotros no. Exacto. Desde que empezamos con más del 70% de preferencias y seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Gracias a todos ustedes que, aparte, igual el equipo de producción nos ha comentado, en las repeticiones, o sea, ahí No nos va va tan a la mal, par no. con el en vivo, Va. O sea, gente que a lo mejor ya al otro día en el desayuno, o de esos trasnochadores también, ¿no? Yo voy a ser reiterativo. Me dio mucho gusto que en nuestra universidad, en el instituto, varios colegas de ciencia política me comentaron del programa. Para bien y para mal, ¿no? Algunos- Ya le piden fotos. Y Sí, todo. agarré. Entonces le digo, antes que nada preferimos que hablen a que no hablen, así es que muchas gracias. De Michelle verdad, muchas Borreta gracias. desde Ciudad de México, Carlos ST de Tulancingo. Tan bonito todo, sí. Sí. Entonces, a ver, ¿presidente bajó, no bajó la popularidad? ¿Qué pasa ahí? No, sigue firme. Yo creo que sigue firme, o por lo menos las encuestas dicen eso. Y ve las acciones de gobierno, tiene el apoyo popular. Pero ¿por qué tras lo de Culiacán, el asilo a Evo? Pues no ¿Por le qué han no podido baja? pegar. ¿Pero por qué? ¿Hay una Sí. conexión entre el Tlatuani y el Populi? ¿Qué pasa ahí? Ahorita mencionaste lo del asilo a Evo. Y se divulgó esta semana, ¿no? Un video donde pues, anda dándose la gran vida, ni siquiera en Bolivia tenía una vida como la que tiene aquí. Nomás ¿Por entró el con una restaurante en agüita, San por Ángel? favor. Por eso, pero Es como si dijeran que nos Pero damos yo he la ido gran ahí vida ya, nosotros. pero en digo, Bolivia o sea, no. Tú eres fifí, Tú podrías ir ahí sin ningún yo problema. soy chairo. A ver, dime nada más. ¿De cuándo acá, hoy en día, San Ángel es el top de lo fifí? Por eso, pero estamos comparando con No, Bolivia. ¿Quieres con que vaya al mercado? Que aparte ya los mercados en la Ciudad de México también ya son sus fifís. 15 escoltas del Estado Mayor, Dos 4 camionetas. Suburban. Suburban. Oye, digo, es un doble discurso. Así Es lo veo que yo. traía el No. secretario de Peña, yo creo. Hay riesgo de que le metan un tiro a Evo aquí en México.
Así Estás es, viendo simple, un Trotsky, No, ¿no? no, Sí. no, no. Pues Sí, sí, ahí puede viene. suceder, sí. Sí. Ve las declaraciones. Sí, Te estás viendo revisamos- bien Trotsky. Si revisamos la historia, hay posibilidades altas de que a Evo le den un tiro en la cabeza. Y entonces, ¿por qué en este caso nuestra área de seguridad, en vez de hacer este tipo de eventos públicos, les restringe por necesidad de seguridad? Si el gobierno le está dando el apoyo. Y son parte de los compromisos que alguien que ofrece un asilo asume. O sea, Sí, pero lo platicábamos fuera en los pasillos, decíamos, bueno, me preguntaban, ¿y qué tanto es conveniente lo de...? Pues es muy simple, de verdad muy simple. ¿Cuál es? Intentamos recuperar un liderazgo que lo perdimos hace mucho tiempo. Por favor, ¿no, maestro? Y ya te aventó. ese es fuego amigo. Ya, yo lo leo. El doctor Alejandro es tan fifí que no dio los panes de muerto. Fíjate que yo nunca A dije ver que si iba unas a roscas, suceder. ¿no? O ya va ahora con la rosca. O unos panes de esos de Navidad. ¿Un pavo? Un pavo para Pongan el la 4 de rosca. diciembre. Podría ser buena. Bueno, pero volvemos a lo mismo, o sea, no iba fuera de... Estoy apareciendo las tandas del Blanquita. de la hacienda de los Morales en Ahorita va a Polanco, salir qué sé yo. exótica. O sea, sí, yo entiendo. Ni del restaurante Chucho Arroyo. Pero, ¿y cuál es el problema que haya ido ahí a San Ángel? O sea, Ya no están... A ver, eso no es trascendente, pero quiero preguntar algo. ¿Está haciendo política desde México? es ¿Llamó al presidente todavía. ejército? Sigue siendo presidente. Sí, pero creo que está violentando nuestra soberanía para hacer política. ¿Y no está No violentando no sabría bien. el acuerdo de asilo político? Es de política. Las leyes migratorias no limitan a quien está asilado a bajarle 2 rayitas. Pero ¿qué es lo Pero que han no- advertido que para tomarlo de esa forma? No se puede meter en política interna, es decir, en política de este país, pero sí puede expresarse con relación a la política de su país. Entonces, Y eso es lo que está haciendo eso él. es más que justificada la seguridad que tiene. Por supuesto. Es decir, a distancia le está poniendo el cascabel al gato. A ver, Claro. el Congreso boliviano ya le aceptó, o la Asamblea, ya le aceptó la renuncia. Es más, ya se han congregado, ya han Procedimentalmente no, No. pudo haber, pues no hay. Y veamos el caos que ahorita está imperando peor que cuando él estaba. Naciones Unidas acaba de hacer un exhorto por el uso de la violencia, permitió mediante una ley esta mujer que el Un ejército- decreto ahí. un decreto que el ejército y la policía podía usar la violencia Carta blanca, indiscriminadamente, por favor. y de pronto 5 muertos Bueno, el primer día. la Comisión Interamericana mejor ya dijo que va a mandar una delegación a observar que no se violen los derechos humanos, que la propia OEA. O sea, la incongruencia total. Ahora que este nudo a ver cómo lo van a desatar. Me parece que Evo tendría que seguir la resistencia con su gente, obvio él no postulándose para candidato a un proceso electoral venidero, pero sí presente, porque su base Para entregar está ahí el activa, pues sí, y gobierno. tiene que restaurar el orden. Así es. Aunque sea que llegue un día después de su término de mandato, llega, convoca elecciones, él queda fuera, suponemos que el Congreso en Bolivia también va a establecer ciertas condiciones, por lo tanto queda Evo fuera, no sé si sea como aquí, en donde el de la Suprema Corte de Justicia o el mismo Congreso Nacional establece quién va a ser el interino en lo que se da en elecciones. Es la asamblea, a diferencia Porque del no, Poder Judicial. porque aquí no tenemos una figura que sustituya al presidente. No, aquí no. Y sería el Congreso de la Unión quien decida, Tendría- también dependiendo en qué etapa del sexenio Sí, se porque encuentra. bueno, nuestra Constitución contempla la posibilidad de un presidente interino, uno Sustituto. sustituto y uno provisional. Así es. Según precisamente si es Dos, dentro de los dos y primeros dos. 2 años de Sí, pero no del contamos gobierno, con una figura si va a regresar definida. o si va a terminar Lo que pasa es únicamente que la gestión. precisamente por la impronta de nuestra historia de los vicepresidentes, se quitó la Sí, figura. por la recurrencia y ocurrencia de los golpes. Y la figura de vicepresidente. Sí. Mejor. Sí, pero como decíamos hace también algunos programas, necesitamos hacer ya no parches, necesitamos replantear muchas cosas en la Constitución. ¿Por qué? Porque la realidad cambió totalmente. Estamos en una nueva.
señor, pero nadie Ya le de plano una nueva. Don Porfirio en los 80s cuando hablaba de la reforma del Estado, hablaba de la Constitución. Muñoz Ledo. Que si le contesta a Oscar, por favor, doctor. ¿Qué preguntó? ¿Y Evo dónde está? ¿En el Four Seasons viviendo de México? No, Oscar, a ver, ¿cuál Four Seasons? O sea, ahí llegan las estrellas de rock o lo que sea. El Estado mexicano tiene todavía propiedades para podernos alojar. Sí, con cargo a nuestras contribuciones, evidentemente sí, quienes contribuimos a la hacienda pública, ¿no? Claro. Los que no contribuyen, pero como dan lata, pues eso es. Como el caso de nuestro ex senador, Exacto. que fue verdaderamente... Oigan, yo no quiero que se nos pase un tema. Hace 8 días hablábamos de las marchas. Habacuc comentó, dijimos a favor o sí. en contra, y dijimos a favor, y Habacuc dijo, y ojalá vayan a gobierno y se metan y presenten su pliego petitorio y que la autoridad les dé una respuesta. ¿Y qué creen? Que sí fueron a gobierno y sí presentaron su pliego petitorio y sí encontraron respuesta en las autoridades. Yo no sé si haya sido teatro o no, pero lo recibió el secretario de gobierno Simón Vargas, el procurador Raúl Arroyo, el secretario de seguridad Mauricio Delma, y creo que la postura fue positiva tan solo en el hecho de dialogar, Por lo menos hubo congruente políticamente con los muchachos. Me da mucho gusto por ellos porque ayer y hoy lo pude constatar. Habíamos dicho que tantas patrullas que están en la secundaria las repartan. Bueno, pues ya tenemos ya una están ahí las afuera, patrullas afuera de los campus universitarios. Nosotros en Ixtui tenemos una patrulla ya. No hay luz en la noche, pero hay una patrulla. No hay luz en el estacionamiento, pero No, ni ya, afuera. Ni afuera menos, no se en ve la nada. carretera. pero ya la torreta ya. Por lo menos tenemos la torretita ahí. Y ¿sabes qué me gustaría agregar a tu comentario, Joel? También la buena capacidad argumentativa de los jóvenes, las jóvenes que ese día hicieron planteamientos muy serios y muy precisos, Fuertes. pero limpio, ¿me explico? A lo O que sea, voy, yo sí. creo que la palabra Muy correcta bien. fue esa claridad en el planteamiento. Evitaron la retórica y fueron Exacto. directamente al asunto y Prístinos. eso permitió acelerar el diálogo para llegar a acuerdos. Porque si llegan como en otros eventos en donde se radicaliza, no Exacto. se llega a nada. Yo sí quiero reconocer de manera especial pues a Idemar Trejo, a Sandra Uribe, a Héctor, que se involucró ahí después de prestar la de libreta De quinto. Quinto, porque además lo hicieron con altura, con respeto Eso. y recibieron el mismo trato. Creo la palabra correcta es con esa madurez que ya requieren jóvenes universitarios, con esa perspectiva de lo que está pasando. Y Hay eso videos de eso. habla bien de nuestra Con universidad. conciencia. Sí. Sí, porque entonces la autoridad te toma en serio. Digo, Sí. siempre te debería de tomar en serio. Pero tal vez ellos esperaban, las autoridades, otra postura. A lo Sí, mejor llegar más y quebrar pueril, lo que sea. cristales y- Es más, a lo mejor ni siquiera eso, sino tal vez la falta de claridad y Y precisión. muy intolerantes. Y no, ¿eh? No, O sea, llegaron con el yo pliego alcancé a ver completo, muy algunas sensato. transmisiones, por ejemplo, las que hizo Avanzando, que fue una maravilla. Y Radar Político Y Radar también Político, estuvo ahí. Pero yo lo vi en Avanzando. Entonces, Hay videos de eso. lo vi en Avanzando, punto. Radar Ya. Político fue el único medio que tuvo dentro de... Entonces nos dio la oportunidad de seguir parte de esa reunión. O sea, en verdad sí me quedé Pero, con a un... ver, hubiera escuchado a los jóvenes, porque yo tuve la oportunidad de estar platicando, de la forma en que se estaban organizando. Hubo de tal forma una organización que permitía por grupos saber quiénes iban, tenían el teléfono, es decir, había una forma de contactarse rápidamente que afortunadamente no pasó, y eso permite establecer que esa madurez de lo que están haciendo, pues habla muy bien de ellos. Y va bueno, hablaré por todos nosotros, nuestro reconocimiento por esa actitud. Y qué bueno, porque si ellos no hacen la presión de esta forma, menos en serio los habrían tomado. Lo que Es pasó un en momento, Cebu, a ver, para hacer una comparación, lo que pasó en Cebu, que estos grupos de vándalos se meten a la librería, rompe todo
el origen de lo que estaba planteando y se vandaliza y pierde fuerza. Socialmente los ven mal. Y en este caso manejaron una madurez política que fue sorprendente. Y les soy honesto, yo fui el primer sorprendido, ya rápidamente, porque vi a veces en estas pláticas que estaban muy exaltados. Inclusive por ahí en ciencia política pusieron muchos cartelones que no precisamente eran muy empáticos, pero finalmente manifestaban lo que ellos querían, su sentir, y eso me parece excelente. Y por primera vez parece ser en la historia de Hidalgo, sucede algo así. Y algo también quiero destacar. Los jóvenes exigían, entre muchas cosas, justicia en el caso de la señorita Lorena Berenice. Y ahí va avanzando. Bueno, ya están detenidos los presuntos Vinculados al responsables, proceso. vinculados. El día viernes será pues se va a definir prácticamente su situación en jurídica. la audiencia. Porque inicial, solicitaron la pidieron- duplicidad del pidieron plazo. la duplicidad de término, y además porque uno de ellos Es que ven, extranjero. nada más para respetar el debido proceso, que ven requiere asistencia consular porque tiene la nacionalidad norteamericana, Y mexicana. Y mexicana yo también. leí los también. pero la mexicana es por el matrimonio con la mexicana y la obtuvo de esa manera. Entonces, pero bueno, tenemos resultados. Ojalá haya más en otras situaciones Sí. que se han presentado. También otro caso, ¿no? Una persona que laboraba en la presidencia municipal. Entonces, al menos en los medios hemos estado enterándonos de casos que van avanzando. A veces la gente igual se desespera un poco por la reserva de información que hay, pero bueno, eso en verdad debemos ser conscientes y comprender que en este momento pues no se puede dar toda la información a la población. No, ni se debe. No, ni se debe. Entonces, pues ahí las autoridades, en particular la Procuraduría, van. En el caso es que no recuerdo el nombre de esta persona que privaron de la vida, que trabajaba en la presidencia, ya tienen la sentencia condenatoria y acá la vinculación a proceso, aunque están en la duplicidad ahí del plazo, ¿no? Pero también esa parte era importante que la autoridad diese ese mensaje. Creo que Ese mensaje en su actuar. Creo que la clave es mandar un mensaje de la congruencia de la impartición de la justicia, porque habíamos tenido casos deplorables en donde no se hacía nada, por lo menos en este momento con la organización de estos chicos, en esta forma tan peculiar de hacerlo. No es que tomaran conciencia, sino sienten la presión social de que tienen que hacer un debido proceso, y eso garantiza, pues por lo menos en algunos aspectos, impartición de justicia, que de verdad habíamos tenido un vacío en ese sentido. No habían respuestas del Poder Judicial con respecto a Del todo Ejecutivo, nada. Entonces, por lo menos ahorita se está sintiendo un poquito más de relaja. Como decía el maestro Joel, el gran Joel, dice, ahora las patrullas ya no están en un solo espacio, ya se están regando y siente la gente un poco más de seguridad. Por lo menos sabes que si va a pasar algo están ahí, para algo han de hacer. Ahora, los muchachos también en la Universidad del Estado se están organizando también, ¿para qué? Pues para tener una reunión, me parece que la próxima semana, con el rector, donde también le van a exponer ciertas cuestiones sobre seguridad en todas las instalaciones de la universidad. Yo creo que es muy muy importante, y nada más para dar el dato de lo que decía aquí el doctor. El procurador tuvo una actitud muy fifí, como es él, pero sí No es cierto. muy atinada en el cuidado del proceso. Sí, Y- sí fue limpio en eso. ¿Por qué no es un buen manejo político de todo eso? No, sí, No, fue, es que- sí fue pulcro jurídicamente. Exacto. O sea, Para mí sí es un jurista el procurador. O sea, Sí, no- Arroyo más lo que es. político es Así jurista. es, lo es, Yo pero lo pero pongo muy ahí. pulcro en el cuidado de lo que se puede decir, lo que no. Y les dijo a los muchachos, a ver, mira, no te puedo dar detalles, no nada más por cuidar el proceso, dice, sino porque, a ver, y si fuera tu hermana o si fuera tu amiga, no te gustaría que... Y Que que ande no recibiendo. recordemos con un antecedente académico, o sea, él también estuvo en la academia. Lo menciono para generar un canal de comunicación con los jóvenes Es congruente con lo que... y no ser Sí. nada más un burócrata más que te da Y fue algo. O que ni tiene idea, ¿no? manejo acertado, Sí. me parece, en ese sentido. Y respecto al otro caso que mencionabas, el de la señora Olayet,
recuerdo muy bien los apellidos, pero ya no tiene caso. Recordemos que además es mamá de una alumna nuestra. Pues ya también hay resultados en ese. Y es importante que se den estos resultados porque las autoridades y sobre todo la Procuraduría, que aquí igual lo mencionamos, ¿no? Habíamos advertido cierta pasividad, porque esto serían los expedientes y se dieran todas las señales o toda la información, pero sí ver que hay sentenciados. Quiere saber Se la está gente. haciendo. Es decir, hay un mensaje positivo de que se está haciendo algo. Y ya, pues tratar de restablecer la calma que de verdad que le hemos perdido. En el caso de Sebastián, en el caso del señor Yadir Batún, la gente Asignaturas sigue pendientes. esperando, por lo menos, noticias. Sí, fíjate que igual que raro, en el caso de este chico Sebastián, que en algún momento se difundió que sí ya había sido localizado y demás, y no solo fue el de él, el de otras dos chicas, que quién sabe, me refiero ahí, qué intenciones había de tal vez ya acallar a la opinión pública y decir, no, mira, ya apareció en la Ciudad de México, así asado. Y la familia, de nuevo la familia ahí, pues con todo ese mar de emociones, yendo al frente diciendo, pues no, la verdad es que no es cierto. Salió un video, salieron a manifestarse en una vialidad, y bueno, en verdad esperemos que esos otros casos pendientes encuentren el cauce que debe de ser. Yo creo que la sociedad civil tiene que seguir presionando, tiene que seguir empujando a la autoridad a que haga su labor. Por lo pronto yo sí no quería que se me pasara la idea de reconocer a los jóvenes y de reconocer su organización, el resultado y el entusiasmo, ¿no? De que pues ahora van con las autoridades universitarias, ahora adelante, ojalá tengan eco sus peticiones. Muy bien. Alfredo. ¿Ya nos vamos? ¿Ya? Sí, Todavía tenemos. porque mi garganta ya está. Cuello. Ya vimos quién manda, ¿eh? A ver, el otro asunto que a mí me gustaría que tomáramos de nuevo es tratar de armar lo que está pasando. ¿Por qué? Tenemos en cuestiones de relaciones internacionales cuestionable. Tenemos ahorita en la Cámara de Diputados pues el problema de presupuesto atorado, que ya vimos que no pasa nada. Tenemos el problema de los superdelegados que están metidos en esta bronca. Parece indicar que tenemos problemas con exgobernadores. Ahí está el de la taza, ¿eh? Nada más que la pregunta es, ¿y el lado positivo de todo lo que está pasando? Que al menos se mueve. Sí, Sí, hay conocimiento. sí, pues esa es la clave. Porque finalmente señalar pues, es fácil, pero son procesos que antes no se hacían. Sí. El gran Galileo pues, nos lo descifra, ¿no? Sí, Sin sí. embargo, se mueve. Sí, y eso permite de alguna forma darle un poco de, no de tranquilidad, pero que pueda confiar la gente en la autoridad. Porque de verdad hemos estado vacíos en ese sentido. Sobre todo en el sexenio pasado, porque se maquillaron cifras en cuanto a delincuencia que escapa lo tolerable. En todos los estados hablaban de una cifra y que era irreal. Y en una declaración Andrés les dijo, los gobernadores no maquillen, lo que tengan que decir, díganlo. Y es cuando dice, es que se incrementó el 30%. Sí, maestro, pero es que lo traías atrasado, que no le habías dado la cobertura. Oye, ¿qué dicen ahora algunos gobernadores que no van a reconocer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Empezó el gobernador de Querétaro, dijo que ellos no la reconocen. Los alcaldes panistas también ya dijeron que no la reconocen por ilegal, por ilegítima. Quieren que juegue con el viejo garrote, pues manejamos presupuesto y les digo, o juegan así o no juegan. Oigan, ¿y ustedes sabían hasta antes de la renuncia de esos consejeros que había un consejo consultivo, la Comisión Nacional? No lo sabía yo tampoco. Fíjate nada más lo que se entera uno Sí. a partir de la renuncia de estos personajes, que igual hay que ver
las vacantes, ¿cómo se van a repartir? Si se van a repartir. Se van a tener que repartir. ¿O por qué no pensamos ya se repartieron, pero vamos a buscar la legitimidad? Porque Es otra opción. ya los dados están aventados. No creo que hayan renunciado por su voluntad, por presión. Para reventar, ¿eh? Sí, Puede pues, ser por que sí. supuesto. Ahora- Porque fue de bloque. Llegaron y le dijeron, tú y tú no juegas. Y el otro, si él no juega, yo tampoco juego. Y se acabó. Habría que ver si con esta modalidad que se está manejando por la Unidad de Inteligencia Financiera, pues aquellos gobernadores que nada más le daban pellizquitos al presupuesto, pues sí ya hay la posibilidad de que ahora sí en ellos. Oye, y pues está bien que no conozcan a la presidenta de la Comisión Nacional, pero al menos que sí atiendan las recomendaciones de las comisiones estatales. Que es así. Pero están cooptadas. Pero- Sí, digo, Oye, sí, No no, vamos estaría lejos. bien, no sería el momento oportuno para empezar a planear una estructuración de la comisión para, digo, darle facultades sancionadoras, alguna atribución en ese Fíjate, sentido, es que por porque eso está mientras la no tenga fiscalía. gente, sí, Es que es a lo que vamos. Las opciones van en dos polos opuestos: o desaparecerlas o reforzarlas con mayores atribuciones. darle Te dientes, digo como acá se entre dice. nos, si no le vayan a decir a nadie, por mí que desaparezca. O sea, porque es la renuncia del Estado A la tutela. a esto. Sí, o sea, estos Y para eso organismos está la liberales, fiscalía. que estos organismos públicos, autónomos constitucionales, que de unos años para acá han salido aquí, allá. Entonces, para restarle ese poder al Estado, ni siquiera para hacerle un contrapeso, sino literalmente para restarle ese ¿O por qué poder. no busca con eso la legitimidad? De alguna forma, es una forma Mira. de abordar problemas sociales, pero que lo canalizan institucionalmente y ahí se queda. Te voy a decir un planteamiento, ahí sí me van a disculpar, muy técnico jurídico. Tendríamos que crear el andamiaje procesal para desahogar esto. O sea, a ver si me explico. Tengo una violación o yo considero una violación a mi derecho humano. ¿Para dónde recurro? Judicialmente hablando. Juicio de amparo. Y para eso ya está el amparo indirecto, ¿no? En el caso este. Pero el rango está muy La frontera es muy restringido pequeña. todavía. ¿Sí? Lo que viene, a ver, algo básico. Yo puedo decir que mi patrón me está violando mis derechos humanos por X o Y cuestión. Porque me quieren quitar Y materia. tal vez en la vía laboral no encuentro la acción para ello. Y todo se está canalizando y desahogando en juicios de A amparo ver, indirecto. ojo, la comisión tiene facultades, por ejemplo, para interponer una controversia constitucional. Cuando haya alguna situación de carácter legislativo. Que eso tiene poco que se reformó, Se le- o sea, Sí, se le otorgó. 6 años. Bien poco. ¿Y por qué no darle facultades para dar vista ya a un juez de Ok, distrito? Da vista. ¿eh? Y Pues para el inicio de un... No, pero es que en el procedimiento no está. va a coadyuvar, nada más va a dar Exacto. vista. Aunque, Por eso, por lo menos que dé vista, que no... pues ni cualquier tiene. persona Que que tenga que advierta ser de oficio. o conozca de la comisión de un delito va y Va da y la la noticia. vista. Por eso, No, pero noticia la de crimen. comisión, pues, sería un ¿Puede buen o no comienzo, puede? a eso me refiero, sería un buen comienzo, puede coadyuvar también, exactamente, Entonces, el representante social, y ¿La fiscalía para qué la quiero? por eso, o fortalecemos esas instituciones, o sea, te hablo, fiscalías y demás, por eso dije la representación social, o empoderamos o le damos más atribuciones a otros órganos. Insisto, están las eso dos. es lo que hay que hacer, o están sea, las son dos, contrapesos pero- constitucionales. A ver, El- pero puede el haber una INAI concurrencia, ¿no? ¿En qué sentido? No, pues de atribuciones y están... No, porque no. Habría no, una fiscalía duplicidad es de quien funciones. acusa. Y este debate como el que estamos teniendo es el que se está presentando en el mundo jurídico. O sea, sí hay también postura de decir, mejor que ya la quiten. Es más, si van a quitar a Rosario, que quite también a la comisión. Sí, Y tendríamos que ver el contexto de y su el génesis. INAI, y la Comisión de Arbitraje Médico, o sea, estamos hablando de un conjunto de El organismos. IFETEL. Pues sí,
son dos posturas. Y Estamos el hablando... INE, que ahora que quiere ir Morena por ellos, ya se robaron en nuestras narices Baja California, ya se robaron en nuestras narices la Comisión de Es que Derechos Humanos, fue- ahora van sobre el INE. Es un planteamiento liberal, conservador, ¿sí? Es decir, Son los conservadores los reforzar el Estado, robustecerlo y demás. O Antiguos y aceptados. decir, ¿sabes qué? El Estado le vamos quitando determinadas atribuciones. Y mira, a mí, ¿sabes? Yo lo que observo, a veces el discurso falaz del empoderamiento de la sociedad civil. O sea, tú lo has dicho, en cualquier cantidad de entidades federativas, estos organismos, ¿te acuerdas del ¿qué? Consejo Consultivo Ciudadano? Ciudadano, O sea, Sí, que no servía para termina nada más que caricatura, convirtiéndose para llevarse ¿en qué? presupuesto, ¿no? O la construcción de una agenda a modo, para tratar asuntos que no son importantes. O a veces también, sin realmente tener el objetivo claro de fondo, pues también están poniendo en pie administraciones. O sea, como pueden concurrir, o es decir, ir de la manita, Ajá. como pueden estar chingue también. Aquí hay una tendencia, digamos, muy académica que está fuera de ese contexto y también pido disculpas por esto. Se maneja mucho el asunto de la gobernanza, de la participación ciudadana. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver, primero, el único elemento de participación ciudadana sería el proceso electoral. Ahí queda entre comillas. Queda entre comillas. Cuando se trata de construir una agenda pública desde esa perspectiva, nos encontramos que son básicamente ciertos grupúsculos que manejan la agenda. Porque si tú le preguntas a cualquier ciudadano común y corriente sobre, por ejemplo, un feminicidio, lo ve como nota roja, no como un problema social e institucional. Entonces tengo un pequeño grave problema. ¿Por qué? Porque opinar no garantiza nada. Y recomendar menos. Platón decía que lo que menos puede hacer un gobierno era apostarle a la participación social. ¿Por qué? Porque no Aprovechando íbamos de acuerdo. que tiene la palabra Alfredo y que ya casi nos vamos, ¿tu sentir en relación a lo que pasa en la UNAM? ¿Eres Puma? Primer punto importante, desde hace mucho tiempo está secuestrada nuestra universidad por doctores, médicos. La transición de los juristas a los doctores. Sí, pero es dramático. Por un lado. Por el otro, lamentablemente, cuando ve uno las facultades, por ejemplo, mi alma mater, veo que envejecieron los investigadores y las investigaciones se quedaron atoradas. Es decir, ellos están manejando conceptos ya muy viejos y necesitamos incorporar las nuevas voces. Pero ocurre que son los investigadores que históricamente... Vacas sagradas. Sí, como les decíamos, ¿no? Hay varios ahí. Y la otra, que es más importante, me parece que la propia institución, la universidad, ha sido golpeada, pero también ella ha permitido que se le golpee por esa falta de definición de muchas Casi cosas. lo ha provocado. Es decir, no es que haya un vacío de poder, pero hay una necesidad política para manejar esto. No es que haya un vacío de poder, pero sí. Pues sí, y le vuelvo a repetir, yo como Puma de corazón, pues nos tienen secuestrados y tenemos una orientación de la acción pública de la universidad restringida a aspectos muy técnicos que escapan a la necesidad de esa reforma social que tenemos en la universidad. Y más por el peso específico que tiene, nos gusta o no, para rubros como la investigación. Por supuesto, y vemos que nos estamos quedando rezagados. Sigue habiendo hay muchísimo talento. El problema es que esas Solo personas... falta apoyarlo de ser Sí, maestro. o la otra, ¿sabes qué? Más que apoyarlos dentro de todo eso, darle la oportunidad que tengan acceso a eso. ¿Por qué? Pero eso implica un cambio de estructuras. Y de mentalidad grave. Un cambio de estructura, le das la opción a gente menos vieja, y entonces debería de haber un cambio precisamente en esa mentalidad, Sí, en la porque visión ideológica. Necesitamos, o la universidad y toda institución pública, Todos. todo el país necesitamos un replanteamiento de muchos valores, de muchos. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ya cambió, uno ve a los jóvenes y no los logra entender, pero ellos lo están viviendo con mucho entusiasmo y las consecuencias están ahí. El problema es que si queremos seguir manejando lo viejo con lo nuevo, y perdónenme, ya no camina. No camina porque es contradictorio. Lo que manejábamos en los años 70, 80, cuando éramos jóvenes en ese entonces. Es decir, ese mismo proceso.
Sí, pues el es que mismo esto es proceso. dinámico, esto no Así se es, para. sí, ¿no? Que Alejandro descansen, Vázquez buenas Guzmán. noches. Ya no quiero hablar tanto, Está bien. pero pues hemos abordado temas muy interesantes y ¿qué les digo? Lo que quiero rescatar de nuestra emisión de hoy es lo que puntualizó el maestro Carmona. Ver que se dan los procesos dinámicos en una sociedad que estuvo en verdad muy aletargada, tal vez hasta pasiva, en algún sentido. Ese movimiento, ¿a dónde nos lleve y a qué? Aún no lo sabemos. Pero pues ya se levantó el elefante, dice el presidente. Y de nuevo agradecerle a todo el mundo por el favor. Buenas noches. Adiós, por habernos acompañado en esta transmisión. Y buenas noches. Habacuc. Yo, como desde probablemente la primera transmisión, yo sigo esperando y tenemos todavía una semana y días para ver cuál es el impacto, no nada más mediático, sino jurídico en esta 4T, ahora que se ha visto que se les empieza a escarbar a muchos que eran completamente intocables. Sigo esperando que haya ese cambio de timón hacia una visión de más transparencia, y si lo queremos plantear así bajo la visión jacobina, debe de haber gente que tiene que ser fuertemente sancionada. Eso espero, sigo esperando. Bueno, yo buenas noches. Para concluir, yo diría que necesitamos fortalecer nuestras instituciones, pero con esta nueva mentalidad. Hay mucha inquietud entre nuestra comunidad universitaria, nos preguntan hacia dónde vamos, y yo siempre les digo, es algo que ustedes tienen que responder, porque ustedes lo están promoviendo, lo están desarrollando, que no lo entienden, pero lo están haciendo, y esa es la respuesta que necesitamos. Y el cambio de pregunta de hacia dónde vamos, cuando antes decíamos hacia dónde nos llevan. Y como yo les comento, ese es algo que ustedes tienen que empezar a pensar. ¿Por qué, Leo? Porque nosotros somos referentes, ustedes son el cambio. Como tú decías, hasta nos están quitando materias. Bueno, pues ese es un cambio drástico. Muy bien. Con este fondo de José José. Pues, ¿Y con qué? Con este fondo de José José, ¿Y qué? yo nada más quiero agradecer como cada noche de miércoles a mis compañeros, el doctor en Derecho, Alejandro Vázquez Guzmán, el doctor en Tecnología Educativa, Eduardo Habacuc López Acevedo, el maestro en Ciencias Políticas, Alfredo Carmona Casas, a nuestro productor Guillermo Bello, el hombre de acero, Así es. a la asistencia técnica de Juan Guillermo Sánchez, pero sobre todo a quien hace posible que estemos a punto de cumplir pues ya el calendario de esta primera temporada, a todos ustedes que nos reciben a través de su teléfono o en sus casas y que nos hacen el favor de comentar. Y Nos a todos los vemos. compañeros del Antiguo Café que siempre nos atienden. Sí, de lujo, ¿no? Aún con Por deudas y supuesto al todo, Antiguo ¿no? Café, aquí en la zona plateada, y nos vemos la próxima semana en el penúltimo programa de la primera temporada de Charlas en Desconfianza. Cerramos el día 4 de diciembre. Ya escucharon que Habacuc nos va a traer 10 ejemplares de Y tal vez los firme. esta nueva publicación, Uno de este. y uno de La Guerra Justa. ¿Sí? De la lucha antiliberal. Perfecto. 10 y 1. 10 y 1. Perfecto. Es la joya de la corona esta. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.